estamos nuevamente en el piso, acá en el Noticiero Popular, Barricada TV, en el IMPA. Estamos en la entrevista del miércoles, de la entrevista que estamos teniendo por las PASO, por las elecciones internas, digamos, que hay para candidato a diputados o senadores el 27 de octubre. Estamos con Facundo Maceira, él es el segundo candidato a diputado por el Nuevo Más, Las Rojas. Y bueno, lo presentamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Bueno, nosotros nos estamos presentando en estas elecciones con una alternativa de izquierda, una alternativa que elegimos poner a disposición de defender los derechos de las mujeres, de la juventud y de los trabajadores. Y en ese sentido, bueno, venimos justo del cierre de campaña, que acabamos de hacer una caravana para que se escuche la voz de las mujeres, desde Almagro hasta Cayo de Corrientes, y venimos de esa actividad militante, digamos. Así que gracias por... Bueno, Barricada TV coincide con el cierre de campaña de absolutamente todas las agrupaciones, porque hoy nosotros también, es nuestro último noticiero sobre el tema de las PASO, que ha pasado, digamos, todo el campo popular que está yendo a elecciones ha pasado por el canal. Y avisamos que es el último noticiero, paramos un noticiero la semana que viene paramos para ordenar un poco nuestro canal, para instalar mejor el segundo estudio que está en construcción y seguir con más fuerza, ¿no? Exactamente. Seguimos con la entrevista. Claro. Bueno, para empezar y entrar en contexto, digamos, ya que estamos en el tema de las PASO, me gustaría que nos hicieras una caracterización del kirchnerismo y esto de lo que ellos están tanto promulgando con el tema de la década ganada. Sí. ¿Qué caracterización hacen de eso? Y bueno, ¿qué piensan respecto al espacio? Nosotros vemos en primer lugar que esa década ganada de la que habla el kirchnerismo en realidad no es una década ganada para los trabajadores y para las mujeres ni para la juventud, digamos. O sea, vemos en este momento que día a día las condiciones de vida se están encareciendo. Yo soy joven, como muchos jóvenes de los que integran nuestras listas, que intentamos que se refleje la juventud. Muchos jóvenes tenemos trabajos precarios, vemos que todos los días cuesta, aumentan los precios en el supermercado y los trabajadores sufren, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, que es una bestialidad que, digamos, a los trabajadores que tienen que mantener una familia, encima del Estado, además que tienen que cargar con la inflación, con los techos salariales, que todos los días hace que les cueste cada vez más llegar a fin de mes, encima tengan que darle una parte de su salario al Estado. Nosotros vemos también que en el sentido de la situación de las mujeres, tampoco eso se ha modificado demasiado. O sea, vemos que hay constantemente casos de violencia contra las mujeres, que hay femicidios, que todavía el aborto es ilegal y muchas mujeres mueren a causa de abortos clandestinos, mal realizados, y que, digamos que en ese sentido vemos que no se ha avanzado realmente en cambiar la Argentina de fondo, en soluciones de fondo. Otro ejemplo muy claro podría ser los problemas de infraestructura que tenemos en el transporte. Estos 10 años de subsidios millonarios a empresarios como Cirigliano, al transporte, no han ido a parar infraestructura y a mejorar la calidad de los usuarios para que viajen los trabajadores, sino en cambio se han chupado ese dinero, ha desaparecido y no ha ido a infraestructura, y vemos que el sistema ferroviario, el sistema de subtes está al borde de ocurrir una tragedia como la que pasó en Once, como la que pasó en Castelar. Entonces nosotros planteamos que es necesario, ante este deterioro político que está sufriendo el kirchnerismo, porque es un hecho que está costando cada vez más llegar a fin de mes, que hay un deterioro político, creemos que los trabajadores, la juventud y las mujeres tienen que buscar una solución y alternativas políticas que defiendan sus intereses, como es nuestra lista, la lista de izquierda, del Nuevo Más y Las Rojas, digamos. Ahora, ¿qué pasa ahí? Porque hay algo bien particular, que es la figura de Manuela también como primera candidata a diputada por el Nuevo Más y Las Rojas, y puntualmente la pregunta va a, digamos, desde lo institucional, está claro cuál es la propuesta, digamos, creo que puntualmente apuntada a la cuestión del aborto como un derecho gratuito, digamos, y con todo lo que eso implica. Pero, ¿qué pasa con la construcción, digamos, de políticas de género en la coyuntura del día a día, digamos, en la construcción barrial, en la construcción de territorios de las organizaciones? ¿Cómo lo vienen llevando ustedes? Bueno, Manuela es una candidata y es la cabeza de lista más joven, pero además es una luchadora.
ella ha logrado la exposición y la proyección que logró en una lucha concreta, que fue la lucha en el Hospital Ramos Mejía, para conseguir y para conquistar el aborto no punible de una mujer que había sido víctima de redes de trata, que había logrado escapar y que iba a hacerse un aborto no punible en un hospital, como ya lo contempla el Código Penal hace muchos años, y ante un escrache de Macri que dijo dónde se iba a realizar, bueno, grupos de la iglesia organizados fueron. En esa instancia, Las Rojas, la agrupación de mujeres, junto al Nuevo Más y otras organizaciones del movimiento de mujeres, nos movilizamos, como hacemos ante cada arbitrariedad y ante cada injusticia que sucede con el tema de los derechos de las mujeres, y se logró que se realice ese aborto no punible. Con esto me refiero a que Manuela no sale de la nada, sino que justamente es una compañera que es activista, que es luchadora, porque Las Rojas del Nuevo Más es una organización que justamente se construye desde las bases, en la militancia en las universidades, en los lugares de trabajo, en los barrios, en los lugares de estudio, y creemos que esa es la verdadera solución. Más ahora que tenemos un Papa argentino, con más razón, las mujeres para conquistar sus derechos, para hacerse valer, para hacerse respetar, necesitan organizarse y movilizarse. Nosotros planteamos que esa es la única manera con la que vamos a conseguir nuestras reivindicaciones, y por eso ponemos esta campaña electoral al servicio de esa reivindicación, para que se escuche bien fuerte que es un reclamo que es justo, es un derecho que nos parece que es fundamental. Y aparte del tema del aborto, ¿cuáles son los otros derechos que dentro del kirchnerismo no estarían contemplados para la cuestión de la mujer, para la cuestión de género? Por ejemplo, nos parece que las cuestiones de violencia que se han ido incrementando, que vemos muy seguido en los noticieros, nuevos casos de violencia contra las mujeres, femicidios, como el caso de Ángeles Rawson, que fue un femicidio, más allá de que muchos medios intentaron desviar y hacer más, meterse más en otras cosas de la investigación, pero que expresa que es un gobierno que no ha tomado medidas de fondo, porque, por ejemplo, la mujer necesita trabajo genuino, necesita que en los trabajos se les pague lo mismo que a los hombres, que muchas veces eso no se cumple. Y además se necesita refugios para las mujeres que son golpeadas, para que se puedan emancipar del marido golpeador en una situación de violencia o en una situación crítica por la que puedan estar pasando. Vemos que en lugar de eso, el gobierno da subsidios, pero a las mujeres embarazadas sin trabajo y con maridos sin trabajo. Da subsidio y abre líneas telefónicas, ¿no? Claro, es como que por un 0800 se va a solucionar el problema de violencia. La mujer necesita solucionar el problema materialmente, necesita tener un lugar donde ir. Se necesitan subsidios para que se pueda formar, para que pueda estudiar, para que pueda emanciparse económicamente. Que en las empresas también se obligue, por ejemplo, a contratar mujeres en el mismo número que hombres, y de esa manera tomar políticas de fondo para que realmente se logre un estado de igualdad. Otro problema muy grave es el tema del subsidio de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, que enseña que el aborto es un asesinato, que la homosexualidad es una enfermedad, es subsidiada todos los años con miles de millones de pesos por el gobierno. Bueno, ese dinero debería ir a educación y a salud para solucionar estos problemas de fondo. Claro, entonces estuvimos hablando un poco de la cuestión de género, de la cuestión de la mujer, que es algo que supuestamente cuando estén candidateados y cuando vayan sean elegidos, ¿no? Sí. ¿Así va a ser? Sí, así. Van a tratar de hacer estos cambios. Con respecto a eso, está bueno, te quedó claro. Ahora nos gustaría escuchar, saber, en cuanto a la plataforma, qué otros proyectos o políticas van a intentar aplicar o van a intentar sacar nuevas leyes, qué es lo que piensan hacer, básicamente la plataforma. Sí, nosotros en primer lugar estamos en contra completamente del impuesto al salario, pero queremos la derogación del impuesto al salario, no queremos el aumento del mínimo no imponible como dicen otras organizaciones, porque nosotros pensamos que el salario no es ganancia. Así sea gerencial que gane No, 50.000. sí, pero debería ser de otra manera, se debería cobrar a los empresarios un impuesto, pero el impuesto al salario, tal como el impuesto a las ganancias, tal como está hoy, se le cobra al 50% de los trabajadores en blanco, y se les cobra muy poco a las empresas en proporción a las ganancias que tienen. Entonces creemos que... Chevron, por ejemplo, que no Claro, tiene impuestos. Chevron no tiene impuestos. Es un escándalo desde cualquier punto de vista que los trabajadores tengan que pagar un impuesto mal llamado a las ganancias, porque el salario no es de ninguna manera ganancia. Así que bueno, básicamente nosotros estamos por la derogación del impuesto a las ganancias y justamente por
por el derecho al aborto, por los derechos de las mujeres. Y por eso, bueno, nuevamente llamamos a apoyar esta alternativa. Y con respecto a la mega minería, no sé, o lo del petróleo, ya que mencionamos a Chevron, ¿qué propuesta o qué idea tienen sobre esos temas? Nosotros creemos que incluso nuestra campaña en Neuquén, encabezada por Alcides Christiansen, un compañero que fue dirigente de la UOCRA, un compañero obrero, uno de los ejes de campaña es no al acuerdo con Chevron, porque no estamos de acuerdo con que estas empresas puedan venir a saquear los recursos naturales de la Argentina así, como decías vos, sin pagar un solo peso de impuestos. Y además es necesaria la estatización de la explotación, digamos, de... No el 51, el 100%. El 100%, la estatización, pero además bajo control de los trabajadores, bajo control de los usuarios, y que ese dinero vaya realmente a los que más lo necesitan, a los trabajadores, al pueblo, a las mujeres y a los sectores explotados, y no terminen siempre, como es esto, digamos, llevándoselo las grandes empresas, las grandes multinacionales, o los políticos en una valijita, bueno, que no sabe dónde termina. Bueno, como para ir terminando, contanos un poco sobre el cierre de campaña que justamente hoy está, en este momento está sucediendo, ¿no? Sí, nosotros venimos de una campaña muy militante, una campaña que ha sido, bueno, con militancia en las calles, en las estructuras, en los colegios, porque también, bueno, fuimos a conquistar un voto rebelde a los 16 años, digamos, que apoyen a una lista de izquierda. Y sobre todo, digamos, una cosa muy interesante de la campaña es toda la solidaridad que hemos recibido de la gente en las calles, que se identificó con estos reclamos, que se identificó con esta lista. Muchos nos dicen también que ven que hay una consecuencia en nuestra campaña, que decimos lo que hacemos y digamos que no nos vamos moviendo para dónde va la marea. Digamos. Fue muy difícil realmente plantear un reclamo como el derecho al aborto, que es algo de lo que la mayoría de las listas no quieren hablar y no han hablado, pero nosotros justamente creemos que la izquierda y las organizaciones deben pararse y deben armar sus campañas sobre las reivindicaciones y sobre las necesidades de los explotados, de los oprimidos, de las mujeres, de los trabajadores, de la juventud. En ese sentido, bueno, ahora tenemos un desafío por delante que es pasar las PASO, el piso proscriptivo que nos imponen de 40.000 votos. Así que estamos muy fuerte redoblando la campaña en una apuesta, digamos, democrática para que nos voten, para que pueda estar la voz de las mujeres, la voz de la juventud y de los trabajadores en octubre.